El granjero nunca imaginó que un simple paseo por su jardín se convertiría en una auténtica sensación. Se topó con un extraño objeto gigante enterrado en el suelo. Al principio pensó que solo era una piedra, pero cuanto más lo desenterraba, más se daba cuenta de que se trataba de algo increíble. Muy pronto científicos, periodistas y cientos de curiosos acudieron en masa a su casa, y el descubrimiento conmocionó a todo el mundo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El sol de la mañana se levantaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo de un dorado pálido las extensas tierras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El aire llevaba consigo un olor a tierra húmeda, mezclado con el perfume tenue de la hierba recién brotada. Los pájaros se movían de rama en rama en los árboles que bordeaban la propiedad, y sus cantos se elevaban y caían con una armonía tranquila. Para cualquiera que viniera de la ciudad, aquella escena habría parecido un cuadro perfecto, casi irreal, un momento detenido en el tiempo, pero para Daniel no era más que la rutina de cada día, un amanecer más dentro de la vida que había heredado y moldeado a lo largo de los años con trabajo incansable. Daniel era un hombre marcado por la tierra. Sus manos, endurecidas y ásperas, contaban la historia de años inclinándose sobre el suelo, cargando herramientas pesadas, reparando cercas, levantando vigas. Sus hombros fuertes solían doler por el esfuerzo continuo, y en su rostro se notaban las líneas profundas, dejadas tanto por el sol como por la preocupación. Era un hombre de pocas palabras, alguien que prefería escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder con acciones antes que con discursos. La granja era su mundo y también su herencia. La había recibido de su padre, que siempre le había repetido que la tierra, tratada con respeto, podía sostener a una familia por generaciones. Ese recuerdo se le quedaba grabado en la mente cada vez que salía a caminar por los campos. Aquella mañana, como tantas otras, Daniel se levantó antes de que el sol terminara de ascender en el cielo. Su casa era modesta, construida en madera hacía varias décadas, con suelos que crujían con cada paso y paredes que aún conservaban el eco de las voces del pasado. Preparó un desayuno sencillo: 2 huevos, pan tostado y café negro. Comió en silencio en la mesa de madera cercana a la ventana de la cocina, desde donde se veía el paisaje de sus campos aún cubiertos de rocío. Mientras bebía lentamente el café, contempló cada hilera de tierra, cada poste de cerca, cada viga del granero como si fueran viejos conocidos. Sabía que cada centímetro de aquel terreno le pertenecía, pero más que posesión era un compromiso, un peso que se llevaba en los hombros como parte de la vida misma. La granja no solo representaba trabajo, sino también continuidad. Allí había muerto su padre. Allí su madre había cuidado de las gallinas y cultivado el huerto. Cada rincón guardaba la memoria de ellos, el sonido de las herramientas afilándose en la noche, el olor del pan de maíz recién horneado que se mezclaba con el viento. Aunque ambos habían partido hacía tiempo, Daniel sentía que su presencia aún lo acompañaba en cada paso que daba por los campos, en cada momento que descansaba apoyado en la madera desgastada del granero. El entorno social en el que vivía era reducido: un puñado de granjas, un pequeño pueblo con una tienda de comestibles, una gasolinera, una iglesia y unos cuantos comercios. Los vecinos no estaban lejos en distancia, pero sí en costumbres. Cada quien se dedicaba a lo suyo, y la regla implícita era respetar ese aislamiento, a menos que alguien pidiera ayuda. En el pueblo se hablaba lo justo. Se comentaban las cosechas, el clima, algún suceso de interés, y luego cada uno volvía a su rutina. Para Daniel, esa soledad no era un castigo, sino una condición natural, tan presente como el viento o la lluvia. Cuando salió de la casa aquella mañana, el sol apenas calentaba su rostro, y el aire aún conservaba un frescor que aliviaba el esfuerzo físico. Se calzó las botas, ajustó la gorra gastada y comenzó con su recorrido habitual. Primero el granero. Las puertas crujieron al abrirse, revelando las vacas que lo miraban esperando el alimento. Daniel repartió heno mientras los animales lo seguían con sus ojos tranquilos. Las gallinas correteaban alrededor, impacientes por los granos que él lanzaba al suelo, y el gallinero se llenó del cloqueo incesante que ya formaba parte del paisaje sonoro.
Revisó los bebederos, reparó con rapidez una bisagra floja en la puerta del corral. Caminó entre los establos comprobando qué necesitaba atención. Eran movimientos que su cuerpo hacía casi sin pensarlo, grabados en su memoria como gestos inevitables de cada día. Después de atender a los animales, se dirigió a los campos. Las lluvias recientes habían mantenido la tierra húmeda, y las plantas de maíz se veían robustas, erguidas y verdes. Daniel se agachó para palpar el suelo, dejando que la tierra húmeda se deslizara entre sus dedos. Su padre le había enseñado que el buen agricultor no debía luchar contra la tierra, sino escucharla, leer en ella las señales para saber cuándo sembrar, cuándo regar, cuándo dejar descansar. Esa enseñanza lo acompañaba siempre, y al tocar el suelo sentía que, de algún modo, estaba en diálogo con las generaciones que habían pasado antes que él por el mismo lugar. Poco a poco se alejó de los campos principales y avanzó hacia la línea de árboles que marcaba el inicio de un pequeño barranco que atravesaba la propiedad. Esa parte de la granja no era de mucha utilidad. El terreno era irregular, rocoso, poco apto para el cultivo. Solía ir allí solo cuando alguna vaca se desviaba o cuando era necesario despejar la maleza. A veces, tras largas jornadas, le gustaba caminar por la sombra de los árboles, acompañado de su perro, disfrutando de un silencio diferente al de la extensión abierta de los campos. Pero aquella mañana fue distinto. No llevaba al perro consigo, y había algo en el aire, una calma extraña, una forma en que la luz se filtraba entre las ramas, que lo llevó a bajar por la pendiente del barranco. El suelo estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior, y cada paso hacía que sus botas se hundieran ligeramente. El olor era más fuerte que en los campos: musgo, hojas en descomposición, tierra saturada de agua. Fue entonces cuando se detuvo. Algo llamó su atención en la ladera, entre las rocas desiguales. Al principio creyó que era un efecto de la luz, un engaño momentáneo de los ojos. Pero allí estaba, una curva que no coincidía con las líneas naturales de las piedras. Se acercó, entrecerrando los ojos, y lo que vio lo dejó inmóvil. Una superficie redondeada emergía de la tierra, cubierta en parte de barro y manchas rojizas que parecían óxido. A simple vista podía confundirse con una roca, pero carecía de la rugosidad propia de ellas. Daniel se inclinó y pasó la mano por la superficie. El tacto lo sorprendió. Era fría, a pesar de que el sol ya había calentado el aire. Era lisa, demasiado lisa, como si hubiera sido pulida o fabricada. Retiró la mano de golpe y se quedó observando. La curva era demasiado perfecta, demasiado exacta. La naturaleza rara vez producía formas así. Lo que emergía del suelo no era un simple fragmento. Parecía la cima de una esfera enterrada, como si el resto permaneciera oculto bajo la tierra, esperando ser revelado. Un escalofrío recorrió su espalda, a pesar de que el aire seguía templado. Miró alrededor, como si necesitara que alguien confirmara lo que estaba viendo, pero solo había silencio. El susurro de las hojas, el canto lejano de algún pájaro, y nada más. Permaneció de pie varios minutos, atrapado entre la fascinación y la prudencia. Finalmente, subió de nuevo la pendiente, con pasos inseguros, y regresó a la casa. Sin embargo, por más que intentó distraerse, la imagen de aquella superficie redondeada permaneció fija en su mente. Durante todo el día trató de concentrarse en las tareas habituales. Las vacas, las cercas, los cultivos. Todo parecía un eco distante. La rutina, que siempre lo había mantenido sereno, se volvió una especie de máscara detrás de la cual no podía ocultar el desasosiego. Esa noche cenó en silencio, y mientras el perro descansaba a sus pies, él miraba hacia la oscuridad, como si esperara ver reflejada en ella la forma que había tocado en la tierra. Cuando se acostó, el sueño tardó en llegar. Cerraba los ojos y volvía a ver la curva. Sentía el frío metálico en la palma de la mano. Recordó las palabras de su padre sobre la tierra y sus secretos, y por primera vez sintió que estaba a punto de enfrentarse a uno de ellos. El sueño que finalmente lo venció fue ligero e inquieto, lleno de imágenes difusas de esferas enterradas y luces que surgían desde lo profundo del suelo. La granja siempre había sido un lugar predecible. Cada amanecer traía las mismas tareas, cada estación imponía sus ritmos, pero aquella mañana había quebrado ese equilibrio. El hallazgo,
pequeño todavía, incompleto, lo había dejado con la certeza de que algo en su vida había cambiado para siempre. Lo que había parecido un paseo rutinario por el barranco se había transformado en un encuentro con lo inexplicable. Y aunque aún no lo comprendía del todo, Daniel presentía que ese era solo el inicio de algo mucho mayor, algo que escapaba a su control y que lo acompañaría desde ese día en adelante. La noche había sido agitada, y aunque Daniel había cerrado los ojos durante horas, en realidad no había descansado. Las imágenes del objeto seguían repitiéndose en su mente como un eco interminable, cada vez más claras, cada vez más perturbadoras. Se despertó antes de que el sol asomara por completo en el horizonte, con una sensación de urgencia que no podía explicar. Preparó su café con movimientos automáticos, pero ni siquiera probó el pan tostado. La taza se enfrió sobre la mesa mientras él permanecía inmóvil, mirando por la ventana hacia el borde de los campos, allí donde el barranco se abría paso entre la tierra. Sentía que algo lo llamaba desde aquel lugar, como si la esfera invisible ejerciera una atracción silenciosa e inquebrantable. Intentó obligarse a seguir la rutina. Salió al granero, alimentó a las vacas, esparció grano para las gallinas, revisó los bebederos. Todo lo hizo de manera mecánica, sin prestar atención, como si su cuerpo se moviera solo mientras su mente estaba en otro sitio. Cada vez que levantaba la vista, sus ojos buscaban el límite de los árboles, como si esperara ver allí un destello metálico que confirmara la visión del día anterior. Finalmente, comprendió que no tenía sentido resistirse. Tomó una pala del cobertizo y, después de dudar un instante, añadió también un pico oxidado que colgaba de un clavo. Los cargó en un viejo carretón y emprendió el camino hacia el barranco. El chirrido de la rueda descentrada acompañó sus pasos, marcando un ritmo áspero en medio del silencio matinal. Al llegar, el barranco estaba cubierto por una ligera bruma que ascendía de la tierra húmeda. Daniel se detuvo en el borde de la pendiente y respiró hondo. Desde allí, la curva del objeto se veía aún más nítida bajo la luz de la mañana. El metal, oscuro en algunos tramos y más brillante en otros, parecía expulsar la humedad que lo cubría, como si respirara lentamente. Daniel bajó con cautela, dejando que el carretón se deslizara detrás de él. Cuando estuvo frente a la superficie, extendió la mano y la acarició una vez más. El frío le recorrió los dedos, idéntico al del día anterior, y una corriente extraña le atravesó el pecho, mezcla de temor y fascinación. Se puso de pie y comenzó a trabajar. La pala se hundió en la tierra blanda, y los primeros montones de barro se acumularon a un lado. Al principio el trabajo parecía fácil. El suelo cedía con relativa facilidad, y cada palada dejaba al descubierto una porción mayor de la superficie lisa. Pero pronto se dio cuenta de que aquello no sería tan sencillo. La curva continuaba más allá de lo que podía alcanzar, extendiéndose como si no tuviera fin. El sudor comenzó a resbalar por su frente, mezclándose con la tierra que le salpicaba el rostro. Sus brazos ardían de cansancio, pero cada vez que pensaba en detenerse, una fuerza interna lo impulsaba a seguir. No era simple curiosidad, era algo más profundo, una necesidad que no lograba comprender. Mientras excavaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué era aquello? ¿Podría ser un tanque viejo enterrado durante algún trabajo olvidado? ¿Un trozo de maquinaria abandonada? La perfección de la forma lo contradecía. Tal vez era un meteorito, pensó de pronto, caído desde el cielo en tiempos remotos. Pero nunca había oído hablar de meteoritos que fueran tan lisos, tan regulares. Ninguna explicación lograba convencerlo, y cuanto más se esforzaba en encontrar una respuesta, más profundo era el vacío que se abría en su interior. El sol ascendía lentamente, y la bruma se deshacía en el aire. Daniel siguió excavando hasta que los músculos le dolieron de tal manera que tuvo que dejar la pala y apoyarse en ella para no caer. Respiraba con dificultad, con la camisa empapada y pegada al cuerpo. Se dejó caer sobre un tronco caído cercano y observó el resultado de su trabajo. Había logrado despejar casi 1 metro de la superficie, y lo que veía lo dejó sin aliento. La esfera se extendía hacia abajo, mucho más grande de lo que había imaginado. No era un simple fragmento enterrado. Era algo inmenso, sólido, que se ocultaba bajo capas y capas de tierra. La sola idea de su tamaño lo sobrecogía.
La fatiga lo obligó a regresar a la casa al caer la tarde. Caminó lentamente, con las botas pesadas de barro, arrastrando el carretón vacío detrás de él. Cuando se lavó las manos en el fregadero, notó que la tierra no desaparecía del todo, como si hubiera quedado incrustada en su piel. Apenas probó la cena y pasó el resto de la velada sentado en el porche, con la mirada fija en la línea oscura de los árboles. Su perro descansaba a sus pies, pero Daniel casi no lo notaba. En su cabeza seguía la misma imagen, la curva brillante que parecía crecer más y más cuanto más excavaba. Esa noche volvió a tener sueños inquietos. Veía luces que brotaban de la tierra, oía sonidos profundos que parecían salir del mismo subsuelo. Sentía que alguien lo observaba desde debajo del suelo. Se despertó sobresaltado varias veces, con el corazón golpeándole en el pecho y las sábanas empapadas de sudor. Al amanecer, cuando el gallo cantó, no dudó en levantarse y repetir la rutina. Un sorbo de café, una visita rápida al granero y luego el regreso al barranco con las herramientas. Con cada día que pasaba, la obsesión crecía. Empezó a descuidar los campos. No aró la tierra en el momento previsto y las cercas permanecieron dañadas más tiempo de lo normal. Los animales se inquietaban por la falta de atención, pero él apenas lo notaba. La granja, que siempre había sido su orgullo y su refugio, comenzaba a resentirse bajo el peso de su indiferencia. A cambio, el barranco se convirtió en el centro de su vida. Horas enteras las pasaba cavando, golpeando la tierra con el pico, arrancando raíces que se enredaban en el metal como si intentaran protegerlo. Su cuerpo se cubrió de moretones y llagas. Sus manos sangraban por el roce constante con las herramientas, pero no se detenía. A veces, en medio del trabajo, levantaba la vista y se daba cuenta de que el día había pasado sin que lo notara. El sol se había desplazado en el cielo y las sombras del bosque se alargaban sobre la excavación. Se sentía agotado, pero incapaz de dejar la tarea. En esas horas solitarias, empezaba a hablar en voz baja, como si el objeto pudiera escucharlo. Le decía lo que pensaba, lo que sentía, lo que recordaba de su padre y su madre. Y aunque sabía que era una locura, a veces tenía la impresión de que aquel metal silencioso le respondía con su sola presencia, con esa frialdad implacable que parecía atravesarle la piel. Los días siguientes se fundieron en una rutina extraña. Por las mañanas, un cumplimiento rápido y descuidado de las tareas básicas de la granja. Por las tardes, largas horas de excavación hasta que el cuerpo no daba más. Al caer la noche, regresaba tambaleándose. Cenaba casi sin apetito y se iba a la cama, donde las imágenes de la esfera lo perseguían sin tregua. El mundo fuera del barranco dejó de tener importancia. Sus pensamientos, sus energías, incluso sus sueños giraban en torno a ese objeto enterrado. Un día, tras una jornada particularmente dura, se desplomó sobre el mismo tronco en el que solía descansar. La excavación ya mostraba más de 2 metros de superficie metálica, un fragmento impresionante que brillaba con la luz dorada del atardecer. Daniel lo contempló con una mezcla de asombro y miedo. Su corazón latía acelerado, y un pensamiento lo atravesó con fuerza. Aquello no era de este lugar, no pertenecía a la granja ni a ningún tiempo que él pudiera imaginar. Era algo distinto, y al descubrirlo, había abierto una puerta que no se podía cerrar. Mientras caminaba de regreso a la casa, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El barranco estaba en silencio, pero él tenía la certeza de que ya no estaba solo. La esfera lo acompañaba en cada paso, invisible pero presente, como si hubiera echado raíces en su mente. Comprendió que su vida había cambiado de manera irreversible. La granja, los animales, el ciclo de las estaciones, todo aquello que había constituido su mundo ya no bastaba. Había despertado algo que lo reclamaba, que exigía toda su atención. Y aunque todavía no podía explicarlo, sabía que el objeto lo había elegido, lo había atrapado en su enigma. Aquella noche, mientras se acostaba con el cuerpo exhausto, pensó en la voz de su padre, en esas palabras que tantas veces había escuchado. La tierra guarda sus secretos. Cerró los ojos con la certeza de que había encontrado uno de esos secretos, y que no podría descansar hasta desentrañarlo, aunque en el fondo supiera que esa búsqueda podía consumirlo por completo.
El sueño lo alcanzó lentamente, poblado de imágenes difusas de tierra que se abría bajo sus pies, de esferas gigantes que emergían hacia la superficie, y de un silencio absoluto que lo envolvía todo, como si el mundo entero esperara a que él descubriera lo que yacía enterrado. El paso de los días se convirtió en un tormento físico y mental para Daniel. Su cuerpo estaba cada vez más marcado por el esfuerzo. Los callos en las manos se habían endurecido hasta el punto de sangrar. Los hombros ardían al final de cada jornada, y su espalda, que había soportado años de trabajo agrícola, comenzaba a traicionarlo con punzadas agudas que lo obligaban a detenerse de vez en cuando. Pero nada de eso era suficiente para alejarlo del barranco. Cada mañana se levantaba con la misma urgencia, con la certeza de que debía seguir cavando. Y cada noche se derrumbaba en su cama con la mente consumida por la imagen de la esfera que parecía no tener fin. La obsesión se había instalado como una semilla en su interior, creciendo con cada palada de tierra. Y en ese crecimiento silencioso, el resto de su mundo se desmoronaba poco a poco. La granja comenzó a mostrar señales de abandono. Los campos, que requerían arado y preparación para la próxima siembra, se cubrieron de maleza en algunos sectores. Las cercas que en otro tiempo habría reparado en cuanto notaba un clavo flojo, ahora permanecían dañadas por semanas. Incluso los animales percibían el descuido. Las vacas mugían con impaciencia cuando tardaba en alimentarlas, y las gallinas se inquietaban ante su ausencia prolongada. Daniel era consciente de todo eso. Lo veía con una mezcla de culpa y resignación. Pero cada vez que trataba de apartarse del barranco, sentía una fuerza invisible que lo devolvía allí. No podía huir de lo que había descubierto. Una tarde, cuando el cansancio lo venció y se sentó en el tronco habitual a observar la enorme superficie metálica que había logrado desenterrar, la verdad lo golpeó con dureza. No podía continuar solo. La esfera era demasiado grande, demasiado profunda. Podría cavar toda su vida y aún no llegaría a verla por completo. La frustración se mezclaba con una extraña tristeza. Aquella era su tierra, su hallazgo, su secreto, pero al mismo tiempo lo superaba en dimensiones y fuerzas. Por primera vez desde que había empezado a excavar, pensó en la necesidad de buscar ayuda. Esa idea le resultaba casi insoportable. Siempre había sido un hombre que confiaba únicamente en sus manos, en su resistencia y en la disciplina heredada de su padre. Reconocer que no podía hacerlo solo era admitir una derrota, aunque no ante otro hombre, sino ante la magnitud de un misterio que se rehusaba a entregarle respuestas. Esa noche, sentado en el porche mientras el perro descansaba junto a sus pies, tomó la decisión con un suspiro profundo. Miró el horizonte oscurecido y recordó las palabras de su padre. Un hombre debía afrontar las cargas que la vida ponía en su camino, pero también debía reconocer cuando algo lo excedía. El objeto enterrado no era una cerca rota ni un tractor averiado. Era algo distinto, algo que pertenecía a un orden más grande que él. Tenía que compartirlo con alguien que pudiera entenderlo. A la mañana siguiente, encendió su vieja camioneta y condujo hasta el pueblo. El camino de tierra se le hizo más largo de lo habitual, no por la distancia, sino por la tensión que lo acompañaba. Al llegar, el bullicio cotidiano le pareció ajeno, como si hubiera dejado de pertenecer a ese mundo simple de intercambios en la tienda, de conversaciones breves en la gasolinera. Estacionó frente al edificio de ladrillo donde funcionaba el pequeño anexo universitario. Allí trabajaba Mark Harris, un geólogo al que conocía desde hacía años. Habían coincidido en reuniones comunitarias, y Daniel recordaba su entusiasmo al hablar de rocas y estratos como si fueran piezas de un rompecabezas fascinante. Aunque sus mundos eran distintos, siempre lo había respetado. Si había alguien en quien podía confiar, era él. Mark lo recibió con una mezcla de sorpresa y cordialidad. Era más joven que Daniel, con un aire inquieto en los ojos y una energía que contrastaba con la calma del granjero. Escuchó en silencio cuando Daniel, con voz grave y pausada, le explicó lo que había encontrado. No dio demasiados detalles. No habló de su obsesión ni de las noches sin sueño, pero dejó claro que había algo en su tierra que no lograba comprender. Mark arqueó una ceja con un gesto escéptico. Había escuchado historias parecidas de objetos raros hallados en el campo, y la mayoría terminaban siendo restos de maquinaria agrícola
o formaciones rocosas inusuales. Sin embargo, aceptó la invitación a visitar la granja, más por curiosidad que por convicción. Cuando unos días después apareció en la propiedad con su viejo sedán, Daniel lo condujo directamente al barranco. El sol de verano caía con fuerza, y el aire estaba cargado de humedad. Bajaron la pendiente con cuidado, y cuando Mark vio la superficie expuesta de la esfera, su rostro perdió la expresión de rutina profesional y se transformó en asombro genuino. Se arrodilló, pasó la mano por el metal y murmuró algo que Daniel no alcanzó a entender. Luego sacó de su maletín un pequeño martillo geológico y golpeó suavemente la superficie. El sonido que emergió era profundo, resonante, distinto al de la roca. Era el sonido del metal, pero de un metal extraño, demasiado denso para lo que él conocía. Daniel lo observaba en silencio, con los brazos cruzados. Sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Al fin alguien más lo veía. Alguien podía confirmar que no era un delirio suyo, que la esfera estaba realmente allí. Mark comenzó a tomar notas en una libreta. Midió con una cinta métrica parte de la curvatura visible, e incluso aplicó un pequeño dispositivo contra la superficie. Un espectrómetro portátil que le devolvió cifras en una pantalla que lo hicieron fruncir el ceño. Al principio, intentó encajar lo que veía en explicaciones familiares. Tal vez un tanque de almacenamiento de agua o combustible, enterrado hacía décadas. Quizá parte de algún experimento militar olvidado. Pero la simetría perfecta y la resistencia del material lo desarmaban. No había costuras, no había puntos de soldadura, no había imperfecciones. Era como si hubiera sido moldeado en una sola pieza. Las horas se extendieron mientras Mark inspeccionaba la zona. Rasguñó la tierra cercana, examinó raíces que habían crecido alrededor, tomó pequeñas muestras del suelo para analizarlas después. Daniel seguía cada uno de sus movimientos con la paciencia aprendida en el campo, aunque por dentro sentía que cada nuevo golpe del martillo, cada aparato apoyado contra el metal, era una invasión a algo que hasta entonces había sido suyo. El objeto, que lo había acompañado en soledad durante semanas, ahora estaba siendo compartido, diseccionado bajo la mirada curiosa de otro. El alivio de no estar solo se mezclaba con un dolor extraño, como si le arrebataran una parte de sí mismo. Al caer la tarde, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban sobre el barranco, Mark se levantó y guardó sus herramientas. Tenía el rostro serio, el gesto marcado por una inquietud que intentaba disimular. Admitió que no sabía qué era aquello. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Tal vez podría ser un prototipo experimental, mencionó, algo fabricado por manos humanas en tiempos recientes. Tal vez, aunque sus palabras carecían de convicción. El metal era demasiado resistente, el diseño demasiado preciso, y el tamaño sugería algo mucho más imponente que un simple depósito olvidado. Daniel escuchó en silencio, con el corazón acelerado. Sabía con la certeza que no necesitaba pruebas científicas, que lo que yacía bajo su tierra no era ordinario. Aquella esfera, o lo que fuera, pertenecía a otra categoría de cosas, a un nivel de misterio que escapaba a las explicaciones sencillas. Mark, antes de marcharse, le prometió regresar con algunos colegas, expertos en diferentes disciplinas, para continuar la investigación. Su tono era una mezcla de entusiasmo y precaución, como quien ha tropezado con un enigma que podría cambiar mucho más que unas cuantas páginas de un libro científico. Cuando la figura del geólogo desapareció al final del camino, Daniel se quedó solo junto al barranco. El perro regresó a su lado y juntos observaron el metal que brillaba débilmente con los últimos rayos del sol. En su interior, una tormenta de emociones se debatía. Había buscado ayuda porque no podía avanzar solo, y ahora no lo estaba. Pero ese alivio tenía un precio. La esfera ya no era solo su secreto, ya no era un vínculo íntimo entre él y la tierra que había heredado de su padre. Pronto llegarían más hombres, con máquinas y aparatos, con teorías y discusiones. La calma que había acompañado sus días solitarios había terminado, y una nueva etapa comenzaba. Una etapa en la que su vida y su granja dejarían de ser lo que habían sido. Los días que siguieron a la visita de Mark fueron extraños para Daniel. La rutina de la granja, ya frágil desde que había comenzado a excavar, quedó suspendida en una espera inquietante.
Sabía que el geólogo cumpliría su promesa y regresaría acompañado de otros expertos, y esa certeza lo mantenía en un estado de tensión constante. Cada mañana alimentaba al ganado y caminaba hacia el barranco, pero ya no lo hacía con la misma libertad de antes. Ahora observaba el objeto con una mezcla de posesión y temor, consciente de que pronto dejaría de pertenecerle en soledad. El perro lo seguía, moviendo la cola con fidelidad, pero incluso la presencia del animal no lograba devolverle la calma. Había abierto una puerta que no podía cerrar, y el eco de lo que había encontrado se extendía más allá de sus manos, más allá de su silencio. Una tarde de calor espeso, escuchó el motor de varios vehículos acercándose por el camino de tierra. Se limpió las manos en los pantalones y salió al porche. 3 camionetas se detuvieron frente a la casa. De ellas descendieron hombres y mujeres con mochilas, cajas de herramientas y aparatos que Daniel no supo identificar. Mark encabezaba el grupo y levantó la mano en un saludo cordial, pero sus acompañantes no perdieron tiempo en formalidades. Sus ojos brillaban con la expectación de quienes están a punto de enfrentarse a algo extraordinario. Daniel, en silencio, los guió hasta el barranco. La bajada fue torpe, con el ruido metálico de los equipos y el murmullo constante de los especialistas. Para Daniel, aquel espacio que antes había sido solo suyo, se transformó en un escenario invadido por voces y movimientos extraños. Al llegar al fondo, los hombres y mujeres se agruparon alrededor del objeto como abejas alrededor de una flor. Desplegaron aparatos, conectaron cables a generadores portátiles, colocaron sensores sobre la superficie metálica y midieron cada centímetro visible. Las conversaciones se llenaban de términos técnicos, cálculos apresurados, referencias a materiales y procesos que a Daniel le resultaban incomprensibles. Él observaba desde un costado, con los brazos cruzados, sin apartar la mirada de la esfera. El ruido de los taladros de mano y los golpes suaves de martillos contra la superficie metálica le provocaban una incomodidad difícil de disimular. Cada vez que alguno de los expertos tocaba el objeto con un aparato nuevo, Daniel sentía que le arrebataban algo íntimo. Había pasado semanas en soledad frente a aquella superficie fría, hablándole en voz baja, sintiéndola casi como una presencia cercana. Ahora, bajo las luces y los murmullos, el objeto se convertía en un espécimen, un rompecabezas para mentes ajenas que no entendían lo que significaba hallarlo allí, en medio de la tierra que su padre le había enseñado a cuidar. Pronto comenzaron las discusiones. Un hombre de barba gris insistía en que se trataba de un contenedor industrial, posiblemente enterrado a mediados del siglo pasado. Una mujer con gafas replicaba que el material no correspondía a ningún acero conocido y que los análisis de densidad eran demasiado elevados para una construcción de ese tipo. Otro señalaba que la simetría era tan precisa que resultaba inverosímil para un simple tanque de almacenamiento. Las voces se cruzaban, se elevaban, se contradecían. Daniel los escuchaba con la expresión rígida, mientras el perro se echaba a sus pies, inquieto por el bullicio. El primer día terminó con más preguntas que respuestas. Los especialistas se marcharon tarde, dejando marcas en la tierra por el peso de sus equipos y estacas clavadas alrededor de la excavación. Daniel permaneció en el barranco hasta después de su partida. El silencio de la noche volvió lentamente, pero ya no era el mismo silencio. El suelo estaba herido, profanado por huellas y aparatos, y el objeto, inmóvil como siempre, parecía resistir la intromisión con una indiferencia absoluta. Daniel se sentó en el tronco donde tantas veces había descansado y sintió un vacío en el pecho. Lo que había sido suyo, lo que había compartido únicamente con la memoria de su padre y la lealtad de su perro, ahora pertenecía a otros. Los días siguientes fueron aún más invasivos. Las camionetas se estacionaban temprano en la mañana y el barranco se llenaba de voces, de risas nerviosas, de gritos de instrucción. Levantaron un pequeño campamento con toldos y mesas plegables. Instalaron generadores que mantenían un zumbido constante incluso durante la tarde, y comenzaron a tomar fotografías y videos. Daniel, desde el borde del barranco, observaba con el ceño fruncido cómo colocaban reflectores y rodeaban el objeto de cables que serpenteaban como raíces artificiales. Fue entonces cuando apareció por primera vez la joven periodista.
Llegó con una cámara colgada al hombro y una libreta en la mano. Su entusiasmo contrastaba con la parquedad de Daniel, que la recibió con la misma distancia con la que trataba a los demás visitantes. Ella le habló con rapidez, explicando que la comunidad merecía saber qué estaba ocurriendo en sus tierras, que el hallazgo podía ser de gran importancia. Daniel respondió con frases breves, pero no pudo evitar que ella bajara al barranco acompañada de Mark. Cuando sus ojos se posaron sobre la esfera, su rostro se iluminó con un asombro que no intentó disimular. Tomó fotografías y escribió con frenesí en su cuaderno. Daniel sintió un nudo en el estómago. El secreto estaba a punto de escapar por completo de sus manos. El domingo siguiente, el periódico local publicó un artículo titulado "El campo del agricultor revela un misterio enterrado". La fotografía, aunque granulada, mostraba claramente parte de la superficie metálica brillando bajo el sol. El texto describía la esfera como un hallazgo sin precedentes y citaba fuentes anónimas que hablaban de tecnología militar, de prototipos secretos, incluso de posibles orígenes más antiguos de lo que la historia reconocía. Daniel leyó el artículo sentado en la cocina, con el café frío entre sus manos. Al terminar, dejó el periódico sobre la mesa con un suspiro pesado. Ya no había vuelta atrás. En los días que siguieron, la tranquilidad de su granja se quebró definitivamente. Coches desconocidos comenzaron a detenerse en el camino de tierra que conducía a su propiedad. Hombres y mujeres que nunca había visto se acercaban a la cerca, algunos con cámaras, otros simplemente con la curiosidad reflejada en el rostro. Algunos se atrevían a preguntarle directamente qué había encontrado. Otros preferían murmurar entre ellos, inventando teorías de tesoros ocultos, reliquias antiguas o restos de naves experimentales. Daniel respondía con monosílabos, pero su silencio solo alimentaba las especulaciones. El perro ladraba más seguido, inquieto por la presencia de extraños. Daniel, en lugar de hallar consuelo en su compañía, sentía que su propia casa se había vuelto un escenario expuesto. Ya no podía sentarse en el porche a contemplar la caída del sol, sin ver a lo lejos las siluetas de forasteros merodeando. El barranco, que había sido su refugio, estaba ocupado día tras día por voces y máquinas. El campo, que antes le pertenecía por completo, ahora estaba marcado por pisadas ajenas. En las noches, al acostarse, pensaba en su padre. Se preguntaba qué habría hecho él si se hubiera topado con aquella esfera. Tal vez la habría dejado enterrada, reconociendo que no todos los secretos de la tierra debían ser revelados. Tal vez habría tenido la prudencia de callar. Daniel no podía evitar un sentimiento de arrepentimiento, aunque era tarde para detener la marea que él mismo había desatado. El cambio era irreversible. Lo comprendió una tarde en que se acercó al barranco y encontró a 3 de los especialistas discutiendo con vehemencia. Uno de ellos sostenía unas hojas llenas de números, asegurando que el objeto no podía tener más de unas pocas décadas bajo tierra. Otro lo contradecía señalando las raíces y la compactación del suelo, que sugerían siglos de permanencia. Una tercera persona hablaba de la composición metálica, más resistente de lo que cualquier tecnología local podía producir. Daniel escuchó los gritos, las réplicas, las teorías, y supo que, más allá de las respuestas que buscaban, lo que dominaba aquella escena era la ambición, el deseo de ser quien revelara el misterio, de ganar reconocimiento. Para él, la esfera no era un trofeo ni un desafío intelectual. Era algo más profundo, una presencia que había transformado la manera en que veía la tierra y la vida. Y sin embargo, debía soportar que otros la trataran como un enigma a resolver, una noticia que publicar, un fenómeno del que hablar en los bares y en las casas del pueblo. Al final de aquel día, cuando los especialistas recogieron sus equipos y los vehículos se alejaron, levantando polvo en el camino, Daniel descendió al barranco y se sentó en su tronco. El sol se hundía en el horizonte y el objeto brillaba con un resplandor tenue. La tierra alrededor estaba marcada, herida por los instrumentos y las botas, pero la esfera permanecía intacta, inmutable, como si nada de lo ocurrido la afectara. Daniel apoyó la mano sobre la superficie fría y cerró los ojos. Sintió el peso del silencio y comprendió que ya no recuperaría la calma que había conocido antes. Había compartido el secreto con otros, y aunque la esfera seguía en su tierra,
ya no le pertenecía solo a él. El precio de buscar respuestas había sido la pérdida de su paz, y ahora debía enfrentarse a la consecuencia inevitable de su decisión. El artículo en el periódico fue solo el comienzo. Lo que en un principio parecía un interés pasajero se transformó en una avalancha de curiosidad que arrasó con la tranquilidad de Daniel. En cuestión de días, la carretera de tierra que conducía a la granja comenzó a llenarse de automóviles. Al principio eran unos pocos coches que se detenían en el borde de los campos, con personas que bajaban a observar a la distancia. Pero pronto llegaron camionetas, furgonetas e incluso autobuses pequeños que descargaban grupos de curiosos. La noticia había volado más rápido de lo que Daniel podía imaginar, y en pocos días su propiedad se convirtió en un lugar de peregrinaje para quienes buscaban ver con sus propios ojos el misterioso objeto enterrado. La primera vez que vio a un grupo instalarse con sillas plegables al borde del camino, pensó que era un exceso momentáneo, que la novedad se desvanecería. Pero la multitud solo creció. Algunos llevaban prismáticos, otros cámaras profesionales, y no faltaban quienes se acercaban con grabadoras y libretas. Había jóvenes que reían y se tomaban fotos frente a su casa, ancianos que hablaban con solemnidad, como si presenciaran un acontecimiento histórico, e incluso familias enteras que llegaban con niños, a los que señalaban la dirección del barranco como si fuera una atracción turística. Daniel los observaba desde el porche, con el ceño fruncido y el corazón encogido. El lugar donde había vivido en silencio durante toda su vida, ahora se parecía a una feria. Pronto aparecieron también las primeras cadenas de televisión. Una mañana, cuando se disponía a llevar agua a las vacas, escuchó el zumbido de un generador y las voces amplificadas de un equipo que montaba reflectores y cámaras. Un reportero, vestido con traje impecable a pesar del polvo, hablaba frente al lente con gestos grandilocuentes. Desde este remoto rincón rural, un descubrimiento que podría cambiar lo que sabemos sobre nuestra historia, decía, mientras detrás de él se veía el perfil de la granja de Daniel. El granjero se quedó de pie, inmóvil, con el balde en la mano, mientras la escena se desarrollaba como si él fuera invisible. El efecto sobre la granja fue devastador. Los animales comenzaron a alterarse con el ruido constante de motores, voces y flashes. Las vacas mugían más de lo habitual, nerviosas por la presencia de desconocidos cerca de los establos. Las gallinas se dispersaban inquietas, negándose a poner huevos con la regularidad de antes. El perro ladraba sin descanso, tratando de ahuyentar a los extraños. Pero su esfuerzo era inútil. Las cercas, golpeadas por personas que se apoyaban en ellas para mirar mejor, empezaron a debilitarse. Los campos, que necesitaban de su cuidado, se llenaban de maleza porque Daniel apenas encontraba tiempo o ánimo para atenderlos. Cada día, al caminar por su propiedad, veía los rastros de descuido que se acumulaban, hierbas altas, hileras de cultivo abandonadas, herramientas oxidadas en el suelo. Las preguntas de los visitantes eran cada vez más intrusivas. Algunos lo acusaban de haber fabricado un engaño para llamar la atención. Otros lo trataban como a un guardián de secretos que ocultaba un conocimiento prohibido. Había quienes le gritaban desde la cerca, exigiendo respuestas, y otros que se acercaban con un aire de complicidad, como si quisieran convencerlo de revelarles la verdad a solas. Daniel respondía con el mismo silencio de siempre, un silencio que en su vida anterior había sido natural, pero que ahora parecía alimentar el fuego de la especulación. Cuanto menos decía, más crecía el rumor. Los científicos tampoco se detenían. Nuevos equipos llegaban cada semana, instalando máquinas más pesadas y sofisticadas. Llevaban taladros especiales, intentaban cortar pequeñas secciones, desplegaban escáneres que emitían luces extrañas sobre la superficie metálica. El barranco, antes íntimo y solitario, se convirtió en un laboratorio improvisado lleno de cables, pantallas y voces en discusión. Una tarde, Daniel escuchó cómo dos de ellos discutían con tanta vehemencia que sus voces resonaban en las paredes de tierra. Uno insistía en que los análisis mostraban un material con una composición metálica del siglo pasado. El otro gritaba que la pátina del desgaste indicaba miles de años de antigüedad. Los argumentos terminaban en un silencio pesado, en la aceptación de que no tenían una respuesta clara. Para Daniel, esas discusiones eran un ruido sin sentido.
Sabía que cada científico buscaba ser quien pusiera su nombre al hallazgo, quien lo explicara al mundo, pero a él nada de eso le importaba. Para él, el objeto seguía siendo una presencia muda, algo que no podía reducirse a teorías humanas. Cada vez que lo observaba, sentía que la esfera no les debía explicaciones a nadie. Era como una montaña o un río, algo que simplemente existía, más allá de la comprensión. Sin embargo, esa certeza no lo consolaba, porque el mundo a su alrededor lo acosaba sin descanso. De noche la situación no mejoraba. Algunos curiosos se quedaban hasta altas horas, alumbrando con linternas el barranco, convencidos de que verían algo moverse en la oscuridad. Otros instalaban tiendas de campaña en los bordes de la carretera, esperando ser los primeros en observar si ocurría algún fenómeno al amanecer. El resplandor de los reflectores científicos se extendía hasta entrada la madrugada, y el zumbido de los generadores robaba el silencio que antes envolvía a la granja. Daniel se sentaba en su cama, incapaz de dormir, escuchando ese murmullo constante que parecía devorar lo que había sido su vida. El cansancio comenzó a notarse en su rostro. Las arrugas se profundizaron, su mirada se volvió más dura, y el peso de los días, sin descanso, lo inclinaba hacia el abatimiento. A veces se quedaba inmóvil en el porche, observando el movimiento de las multitudes, como si contemplara una tormenta que no podía detener. Se sentía extraño en su propia tierra, desplazado, como si la granja hubiera dejado de pertenecerle. Solo el perro, siempre fiel, parecía recordarle que aún quedaba un vínculo con lo que alguna vez fue la calma de su hogar. Una tarde, cuando el ruido era más insoportable, Daniel descendió al barranco después de que los científicos se marcharan. El lugar estaba marcado por pisadas, cables y tierra removida. Se sentó en el tronco habitual y acarició la superficie fría de la esfera. Allí, por un instante, volvió a sentir la intimidad de los primeros días, ese silencio profundo en el que solo estaban él, la tierra y el objeto. Pero la sensación se desvaneció pronto, sustituida por la amarga certeza de que ese vínculo se había contaminado para siempre. Lo que había sido suyo, lo que había descubierto en soledad, ahora era propiedad del mundo entero, un espectáculo que no podía controlar. El recuerdo de su padre regresó con fuerza en ese momento. Se preguntó qué habría dicho el hombre al ver todo aquello. Quizá le habría aconsejado que callara, que mantuviera el hallazgo en secreto, que dejara el objeto enterrado donde pertenecía. Quizá habría tenido la prudencia que él no supo tener. La culpa le pesaba, pero al mismo tiempo sabía que era imposible volver atrás. El mundo había puesto sus ojos en su granja, y ya nada podría devolverle la paz. Los días se volvieron semanas y la tensión no cedía. La esfera seguía allí, inmutable, indiferente a los esfuerzos humanos por comprenderla. Los científicos acumulaban teorías, los periodistas redactaban artículos cada vez más sensacionalistas, y la gente seguía llegando, atraída por un misterio que parecía crecer cuanto más insoluble se volvía. Y en medio de esa vorágine, Daniel se iba apagando poco a poco, como una vela consumida por un viento que no dejaba de soplar. Su vida sencilla, basada en el trabajo y la calma de la tierra, había quedado enterrada bajo la avalancha de curiosidad y ambición que él mismo había desatado al compartir su secreto. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y el ruido de los generadores aún llegaba desde el barranco, Daniel comprendió con una claridad dolorosa que su mundo se había derrumbado. Ya no era un agricultor que vivía en paz con su tierra, sino un hombre cercado por voces y miradas que exigían respuestas. La esfera, que en su silencio parecía haberle ofrecido un enigma personal, se había convertido en un espectáculo público que devoraba todo a su alrededor. Y él, atrapado en ese torbellino, no encontraba salida. El otoño llegó lentamente a los campos, tiñendo las hojas de tonos ocres y cubriendo los surcos abandonados con un manto de hierbas secas. El aire traía un frescor distinto, un soplo de estaciones que avanzaban con su ritmo eterno, indiferentes al ruido humano. La granja de Daniel, sin embargo, ya no respiraba con la calma de antes. El eco de voces, de motores y de discusiones había dejado cicatrices en la tierra y en su dueño. Aquel mundo simple y silencioso que lo había sostenido durante toda su vida parecía ahora un recuerdo distante,
enterrado bajo la avalancha de curiosidad y ambición que el hallazgo había desatado. Durante semanas, los especialistas trabajaron día y noche, desplegando equipos cada vez más complejos. Habían instalado andamios alrededor de la esfera, perforado con taladros de precisión, pasado escáneres que emitían luces azuladas y hasta intentado extraer pequeñas muestras de la superficie. Cada esfuerzo chocaba contra la misma resistencia inquebrantable. El objeto no se dejaba penetrar, no mostraba fisuras, no revelaba ningún secreto. Lo único que permanecía constante era su fría presencia, inmóvil y silenciosa, como si el tiempo no tuviera dominio sobre él. Las teorías se multiplicaban y se contradecían sin cesar. Algunos expertos afirmaban que era una reliquia de experimentos militares olvidados, una construcción de la Guerra Fría enterrada y borrada de los registros. Otros hablaban de un fragmento de tecnología desconocida, demasiado avanzada para haber sido fabricada por manos humanas en el pasado cercano. Había quienes, en voz baja y con un brillo supersticioso en los ojos, murmuraban que podría ser algo más antiguo que la historia misma, un vestigio de civilizaciones perdidas o incluso algo venido de más allá de la Tierra. Ninguna conclusión lograba imponerse, porque cada dato recogido parecía anular el anterior. El misterio se espesaba como una niebla densa, y el entusiasmo inicial de los visitantes empezaba a transformarse en frustración. Poco a poco, los científicos comenzaron a retirarse. Primero se marcharon aquellos que buscaban una explicación rápida que les permitiera publicar un artículo o figurar en algún congreso. Más tarde se fueron los que, pese a la fascinación, no podían justificar seguir gastando recursos sin resultados concretos. Finalmente, quedaron solo unos pocos, obstinados, hasta que también ellos se rindieron ante la inmovilidad impenetrable de la esfera. El barranco, que durante meses había sido un hervidero de voces, cables y reflectores, volvió al silencio. Los generadores se apagaron, las tiendas fueron desmontadas y el eco de las pisadas humanas se desvaneció. Daniel fue testigo de aquella retirada con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía un alivio inmenso al ver desaparecer a los extraños, al recuperar poco a poco la soledad de su tierra. Por otro, una tristeza silenciosa lo envolvía, porque comprendía que lo que quedaba atrás no era el regreso pleno de la calma, sino una herida abierta en su vida. La esfera permanecía allí, como siempre, pero ya no era solo suya. Aunque los hombres se hubieran marchado, aunque las cámaras ya no lo acosaran, la esfera se había convertido en parte de una historia que lo superaba, en un rumor que viviría en las voces de la gente, incluso después de que él muriera. La multitud de curiosos también comenzó a disminuir. Lo que había sido un flujo constante de coches y visitantes se fue adelgazando con los días. La curiosidad se apagó al no encontrar espectáculo nuevo, y los rumores fueron reemplazados por otras noticias más frescas. Las familias dejaron de instalarse con sillas en el camino, las tiendas improvisadas desaparecieron, y las noches volvieron a llenarse de grillos y del ulular del viento en los árboles. Daniel, sentado en el porche con su perro, escuchaba aquel retorno del silencio con una mezcla de gratitud y melancolía. Había recuperado la calma exterior, pero en su interior sabía que nada volvería a ser igual. Las huellas de la invasión seguían presentes. El terreno del barranco estaba marcado por surcos profundos de maquinaria, por estacas olvidadas, por hierbas arrancadas y aplastadas bajo el paso de cientos de botas. La esfera, sin embargo, se alzaba imperturbable, con el mismo brillo apagado que había mostrado desde la primera vez que Daniel la tocó. Ni un rasguño, ni una grieta, ni la más mínima señal de que el tiempo o los hombres hubieran conseguido dejar marca alguna en su superficie. Era como si la tierra misma la hubiera reclamado como parte de sí, como un hueso antiguo demasiado profundo para ser desenterrado. Daniel volvió a sus rutinas poco a poco. Reparó las cercas dañadas, recogió las herramientas abandonadas en los campos, volvió a sembrar donde la hierba había ganado terreno. Los animales recobraron la tranquilidad a medida que la multitud desaparecía, y el perro dejó de ladrar constantemente. Sin embargo, el ritmo de la granja nunca volvió a ser tan ligero como antes. Cada vez que caminaba por sus tierras, cada vez que veía el perfil del barranco a lo lejos, recordaba que bajo ese suelo
dormía un misterio sin respuesta. Esa certeza lo acompañaba como una sombra constante, un recordatorio de que la tierra que labraba guardaba secretos que él jamás podría poseer. Por las tardes, después de alimentar al ganado y de revisar los corrales, Daniel solía caminar hasta el barranco. El perro lo seguía, olfateando el aire, como si también buscara rastros de lo que había ocurrido allí. Daniel se sentaba en el tronco caído, el mismo lugar donde había descansado tantas veces, y contemplaba la esfera. Ya no intentaba excavarla ni soñaba con desenterrarla. La miraba como se mira a una montaña lejana o al mar infinito, con reverencia, con humildad, aceptando que era algo que lo superaba. A veces apoyaba la mano sobre su superficie fría y cerraba los ojos, recordando aquel primer instante en que la descubrió, cuando aún era solo un secreto entre él y la tierra. Pensaba mucho en su padre en esos momentos. Recordaba sus palabras, sus enseñanzas sobre el respeto a la tierra, sobre la paciencia de quien trabaja los campos. La tierra guarda lo suyo, solía decirle, y cuando decide mostrarlo, lo hace a su manera. Daniel comprendía ahora el alcance de esa frase. La esfera era parte de la tierra, y tal vez nunca se había tratado de desenterrarla, sino de reconocer su presencia. Quizá ese era el único sentido de su hallazgo. Recordarle que su vida era apenas una hebra en el tejido inmenso del tiempo, que lo que parecía eterno en la escala humana no era más que un instante frente a los misterios de la naturaleza. El pueblo aún hablaba de vez en cuando del hallazgo. En la tienda, en el bar, en la iglesia, la gente murmuraba sus teorías, repetía rumores, añadía detalles inventados. Algunos decían que Daniel había descubierto un tesoro y lo escondía. Otros aseguraban que era un vestigio de guerras secretas. No faltaban quienes afirmaban que venían expertos del gobierno en secreto por las noches. Daniel escuchaba sin corregir a nadie. Había aprendido que el silencio era la única respuesta posible, porque nada de lo que dijera cambiaría la verdad. La esfera estaba allí, y seguiría estándolo, indiferente a los cuentos humanos. Con el paso de los meses, la vida se asentó en una nueva normalidad. Daniel se levantaba al amanecer, preparaba el café en silencio, atendía a los animales y trabajaba en los campos. Sus días recuperaron el cansancio sencillo del esfuerzo físico, pero su mirada llevaba siempre la huella de lo vivido. En las noches de cielo despejado, cuando las estrellas brillaban como diamantes sobre la vasta oscuridad, se sentaba en el porche y pensaba en la esfera, allí abajo, reflejando tal vez las mismas luces que él veía en el cielo. Y no podía evitar sentir que había una conexión entre ambas cosas, entre lo infinito arriba y lo oculto abajo, como si el universo hubiera querido recordarle su pequeñez. Ya no esperaba respuestas. Comprendió que no todas las preguntas están hechas para encontrar soluciones. Algunas existen solo para recordarnos los límites de nuestra comprensión, para obligarnos a mirar con humildad lo que nos supera. La esfera era eso para él, un espejo en el que veía su propia pequeñez frente a la inmensidad del tiempo y del misterio. Y en esa aceptación encontró una paz nueva, distinta de la que había perdido, una paz que no venía de la rutina, sino de la resignación y el respeto. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y pintaba el cielo de naranjas y violetas, Daniel se levantó del tronco junto al barranco y acarició la cabeza de su perro. El objeto brillaba tenuemente bajo la luz moribunda, como un corazón metálico latiendo bajo la tierra. Daniel lo miró una última vez antes de regresar a la casa. No necesitaba más. Sabía que esa esfera permanecería allí mucho después de que él desapareciera, mucho después de que sus campos se secaran y sus cercas se desmoronaran. Era un recordatorio silencioso de que la tierra guarda misterios más grandes que cualquier hombre, y de que lo único que podía hacer era honrar su presencia con respeto y cuidado. Esa noche, al acostarse, comprendió que la esfera no le había quitado su vida, aunque lo había transformado para siempre. Le había mostrado que, bajo el suelo que cultivaba, bajo cada surco de maíz, bajo cada piedra y cada raíz, se escondían verdades antiguas e inalcanzables. Y con esa certeza cerró los ojos, respirando el aire de su granja, consciente de que su destino no era resolver misterios, sino vivir en paz con ellos. La esfera seguiría allí, esperando. Y Daniel, ya reconciliado con su peso, decidió vivir lo que le quedaba de vida,
cultivando la tierra, acompañado de su perro y del silencio que poco a poco regresaba. Porque no siempre es necesario desenterrar lo que la tierra guarda. A veces basta con aceptar que hay cosas que pertenecen al misterio y que el hombre solo está de paso sobre ellas. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias increíbles. Haz clic ahora y mira más de nuestros videos, cada uno más sorprendente que el anterior. Y si esta historia te impresionó, compártela con tus amigos y familiares. No lo creerán hasta que lo vean.